quienes no se debería trabajar en esta sección, ¿no? Entonces, de esta manera ustedes ya tienen un poquito más claro, ¿no? De qué estamos hablando. Bien, en este caso hablamos solamente cuando tiene un solo estado de oxidación, ¿no? Y cuando tiene un solo estado de oxidación, la nomenclatura es de óxido de y el nombre del metal así de fácil y sencillo, no se modifica en absoluto, ¿no? Entonces, eso creo que ha quedado claro, ustedes ya lo saben, ya son unos máster justamente en el desarrollo de este tipo de ejercicios, si es que les viene en su módulo, dentro de sus prácticas, su examen, etcétera. Bien, ahora pasamos a la siguiente casuística, que vendría a ser cuando tiene dos estados de oxidación, ¿no? Entonces aquí ya se nos complica un poquito la cosa o nos ponemos en la situación en la que decimos, wow, ¿y aquí cómo desarrollamos? Entonces aquí ya cambia el hecho de que la palabra óxido sí o sí va a ir adelante, ¿no? Porque se sigue tratando con oxígeno, se sigue tratando con metales, entonces sí o sí va a ir adelante. Lo que va a variar es que aquí vamos a trabajar con metales que tengan dos estados de oxidación. Y para eso tenemos una regla fundamental, en la cual el de menor estado de oxidación básicamente va a tener un sufijo, que se le llama sufijo al fin de la palabra, con oso, ¿no? La parte final va a terminar con oso de la palabra. Y si estamos trabajando con el estado de oxidación mayor, la terminación va a ser en ico. Entonces, esas va a ser las reglas básicas con las que vamos a trabajar de aquí en caso de que tenga dos estados de oxidación y ya vamos a ver en adelante en caso de que tenga más también, ¿no? Entonces, esa va a ser la regla que vamos a tomar en cuenta para nosotros poder nombrar, ¿no? Darle nomenclatura a otros compuestos, como por ejemplo son los que vamos a tener aquí abajo, ¿no? Entonces tenemos al cobre, que va a tener dos estados de oxidación, que va a ser 1 y 2. Tenemos al plomo, que tenemos dos estados de oxidación, que tenemos 2 y 4. Tenemos al fierro, con estados de oxidación 2 y 3, ¿no? Entonces, bien, trabajemos con el cobre, donde utilizamos el estado de oxidación 1, que obviamente si hacemos el cruce, ¿no?, de estados de oxidación o de valencias, el 1 va a quedar con el oxígeno, y si es 1, ya hemos quedado, ¿no?, que no se coloca, que está sobreentendido. Entonces, como está sobreentendido, lo dejamos ahí tal cual, ¿no? Y el nombre, ¿cuál va a ser? Va a ser óxido cuproso. Entonces, eso tenemos que acordarnos, ¿no? El oso. Y si tenemos el plomo, en este caso estamos trabajando, tiene dos valencias, el 2 y el 4, y trabajamos con el 4, que es el mayor estado de oxidación. ¿Terminará en qué? En ico, ¿no? Va a ser óxido plúmbico. Entonces, esa es la diferencia que existe entre ambos, ¿no? Lo mismo pasa con el fierro. Entonces, si utilizamos la menor, será ferroso, y si utilizamos la mayor, será férrico, ¿no? Entonces, ese es el reglamento que se va a aplicar cuando ellos ya tienen dos estados de oxidación. ¿Varía la palabra óxido? No. La palabra óxido sigue manteniéndose igual. Lo único es que variamos la parte final del elemento metal, ¿no? Entonces, acá vamos a tener más ejemplos. Entonces, para esto, a ver, tenemos, quisiera que me ayuden, chicos, ustedes los que están presentes, para poder desarrollar y para poder básicamente ver si es que hemos entendido o no, ¿no? Entonces tenemos con un estado de oxidación y con dos estados de oxidación. A ver, no sé quién de ustedes quiere participar para practicar un poquito, para pasar ya a lo que vendría a ser hidróxidos totalmente, ¿no? Ya les hice un remember más o menos de cómo era, ¿no? De cómo era la nomenclatura, para ahora pasar a hidróxidos. Pero antes quiero desarrollar estos ejemplitos de acá para ver exactamente si es que se ha quedado algo con ustedes, ¿no? Del conocimiento, antes de profundizar un poquito más. Entonces, a ver, ¿quién nos quiere apoyar con la fila número 1, ¿no? A ver, ¿quién nos quiere apoyar?
Bien, chicos, si no hay voluntarios, entonces habrán voluntarios que yo llame, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver con Alex Gerson. No sé si se encuentra en sala Alex Gerson. Bien, parece que no está. A ver, entonces, Melita Murayari. Profesora, buenos días. Lo que ¿Qué pasa es tal? que yo no entiendo tan bien, profesora. Bien, lo vas a trabajar conmigo para que lo puedas captar un poquito mejor. De la primera línea, apóyame a ver con cuál quisieras trabajar. Tenemos al AG, que es la plata, tenemos al Na, que es el sodio, tenemos a la K, que es el potasio, y tenemos al Li, que es el litio. ¿Con cuál quisieras trabajar? Con el primero, profesora. Bien, vamos ahorita, le voy a tomar una foto a esta diapositiva porque les voy a compartir una pizarra, ¿no? Para que ustedes puedan captarlo un poquito mejor. Te agradezco bastante, Melita, que hayas sido muy sincera conmigo al decirme que hay cositas que de repente nos están captando muy bien para poder, para poder afrontarlo aquí, ¿no? Y para poder desarrollarlo. Bien. Entonces, su compañera me estaba diciendo que obviamente vamos a trabajar con la primera fila, ¿no? Y teníamos al AG, que es la plata. Para eso, chicos, les recomendé que por favor se, se compren su tabla periódica o descarguen una de internet. Eso queda mejor dicho, a libre criterio de ustedes, ¿no? Entonces, pero sí o sí es necesario, pues, que ustedes tengan su tabla periódica y se familiaricen con los nombres de los elementos en primera instancia, ¿no? En primera instancia se familiaricen con los nombres de los elementos, en segunda instancia con en segunda instancia que se familiaricen con las valencias, los estados de oxidación, en fin, todo, ¿no? Lo que sea necesario para que ustedes puedan entender un poquito mejor, porque eso sí ya depende de ustedes, ¿no? Esa partecita sí ya depende de ustedes. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, hablamos en los estados de oxidación, que es básicamente los óxidos, ¿no? Eh, donde vamos a tener que, donde vamos a tener que es un oxígeno, o sea, la O, más la M, que vendría a ser un metal. Eso es lo que ustedes tienen que, esto sí es memoria, pues, ¿no? Más que memoria, asociación, ¿no? Entonces, el oxígeno tiene su valencia 2 chiquitita acá, que usualmente no se coloca porque ya se sobreentiende, pero lo colocamos igual. Y el metal tiene infinidad de valencias, puede ser 1, 3, 2, 4, las que sean, ¿no? Entonces, en este caso, dentro de los metales tenemos un montón, ¿no? Y el ejemplo número 1 de la línea número 1, si es que llegaron a tomarle foto, porque les dije que le tomen foto, tenemos a LNA, por ejemplo. LNA se llama,
A ver, ¿cómo se llama? Eso también ya deberían, eso sí deberían saberlo porque eso ya va de parte de ustedes, ¿no? Se llama sodio. Muy bien, muy bien. Gracias, María, por tu aporte. Se llama sodio. Y el sodio tiene sus valencias o sus estados de oxidación. Sus estados de oxidación, que es ¿cuánto? Nos decía que era 1. Ese es su estado de oxidación. Tiene solo 1. ¿Y cuál es? 1. Entonces, lo que vamos a hacer acá, ¿qué es? Poner el oxígeno, ¿no? 2 más el metal, que en este caso es Na. Uy. Y acá su valencia, que es 1. Obviamente, en la mayoría de ejemplos, esto no lo colocan, o sea, no colocan el 1 porque se sobreentiende, ¿no? Pero en este caso lo vamos a colocar para que sea bastante claro y se pueda entender, ¿no? Entonces, en este más, lo que se hace básicamente es cruzar, ¿no? Cruzar valencias. Ya, a ver, nuevamente vamos, ya que María nos está indicando que no le tomaron captura, vamos a compartir la captura para que ustedes puedan tomarles una foto y me puedan entender mejor con la pizarra, que les voy explicando así pasito por pasito. Bien, ya se está viendo la diapositiva donde está qué elementos tienen solo un estado de oxidación y qué elementos tienen 2 estados de oxidación. Entonces, tómenle foto, ¿no? Una fotito para que me puedan ir entendiendo con lo que les voy explicando ahorita en la pizarra. Bien, ¿ya le tomaron o todavía? ¿Me confirman, por favor? Sí, Miss, yo le hice la captura. Ya, listo. Genial, entonces vamos con la pizarra. Bien, vamos a empezar de nuevo, ¿no? Bien. Entonces teníamos que en la función óxido básico, ¿no? En esta función química, teníamos al metal. Al M. Caramba. Wow. Bien, tenemos al M, que vendría a ser el metal, más el oxígeno, ¿no? Y el oxígeno, que es 2, su valencia. Entonces, esta es la función química del óxido básico, ¿no?
Entonces, yo ya les había explicado en la clase anterior, ¿no? En una tabla periódica donde estaban ubicados exactamente los metales y que solo esos elementos son los que se pueden trabajar aquí porque son los metales, ¿no? Entonces, de acuerdo a la captura que ustedes han podido sacar, la fotografía de los elementos, ahí justamente también están muchos metales, ¿no? Muchos de ellos que tienen una valencia, muchos de ellos que tienen dos valencias, o bueno, estados de oxidación con los cuales se va a trabajar. Entonces, como les decía en la primera parte, en la primera llave, dice con un estado de oxidación. Entonces, tomemos mejor vamos a tomar uno de cada uno, porque me interesa que realmente se entienda, no me satisfacería mucho pasar a la otra función química si realmente no se está entendiendo esta, ¿no? Entonces, me voy a tener que tomar hoy día en trabajar todos estos ejemplitos para que quede bastante claro. Entonces, vamos a tomar el ejemplo número 1, el que estábamos haciendo, donde tenemos al sodio, ¿no? Tenemos al sodio que está con una valencia. La valencia es básicamente 1 también, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esa valencia, 1. ¿no? Que como les decía, en muchos casos usualmente el 1 no se coloca porque se sobreentiende, ¿no? Pero en este caso sí lo vamos a colocar para que se entienda, ¿no? Para que vean que ahí está. Más el oxígeno, ¿no? Que el oxígeno, ¿cuánto es su valencia? 2. Su valencia es 2. Bien, la regla que nos decía, la regla nos decía que nosotros podíamos cambiar, ¿no? O sea, mejor dicho, hacer como una X, ¿no? Entonces, para esta X, ahorita voy a utilizar otro cursor, ¿no? Para que ustedes puedan ver acá la X que se hace, ¿no? El pase. Va este para acá. O sea, el unito que está acá y el 2 que está acá va a pasar para acá. Entonces ustedes van a decir, pero ¿cómo así? No entiendo, profesora. Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? Eso obviamente esta X se da imaginariamente, ¿no? Porque tú ya lo sabes, porque ya lo dominas. Entonces acá mi Na, ¿cómo va a terminar? Uy, salió muy gordis. Wow. Ya tenemos al Na y como el 2 era el que pasaba para acá, ahora va a ser 2 aquí. Y ojo, el 2 sí se coloca, solo el 1 es el que se sobreentiende, ¿no? Es el que ya entendemos que está ahí, pero no se coloca. Entonces, el 2 pasó para acá. Y el O del oxígeno va a quedar así, y el 1 va a pasar para acá. Entonces, de esa manera cumplimos con la regla que nos dice que tenemos que cruzar, ¿no? Que hacer un aspa. Entonces, una vez que tenemos esta fórmula, esta de acá es la famosa fórmula química que nosotros vamos a, mejor dicho, es la que vamos a lograr. Es la que vamos a lograr determinar, ¿no? Como función óxido. Pero ustedes me dirán, profesora, pero ¿y ahora cómo lo nombro, no? La regla que dice. La regla nos dice que cuando hay, como lo hemos mezclado con el oxígeno, porque es una función de óxido básico, le vamos a llamar óxido. Entonces, la primera palabra va a ser óxido. Óxido, y decía que le tenías que agregar el nombre de quién, del metal.
¿Quién es el metal? El metal en este caso es este, ¿no? El sodio. Ahora, la regla era, si tiene una sola valencia, ¿se le modifica el nombre o no se le modifica el nombre? Eso sí tiene que memorizárselo, ¿no? Cuando es solo una valencia, como es el caso del sodio, porque revisen su foto, y ahí solamente dice con un estado de oxidación, entonces si tiene un solo estado de oxidación, la regla dice que el nombre no cambia, que el nombre sigue siendo el mismo. Entonces, como tiene solo un estado de oxidación, entonces óxido de, vamos a poner acá, óxido de ¿qué? Sodio. Así, tal cual. ¿Por qué? Porque solo tiene una valencia y la regla dice que no se cambia, que su nombre es ese y punto, ¿no? Entonces, este es mi resultado, esta es mi nomenclatura que yo le puedo dar a esta función química que da como desarrollo, ¿no? Entonces, esa es la función química que tiene un solo estado de oxidación. Bien, pasemos, por ejemplo, al ejemplo del... Voy a trabajar aquí con color verde. Voy a trabajar, por ejemplo, con el magnesio. Pasan a la siguiente línea de su foto, ¿no? Donde la valencia es 2, ya no es 1, es 2, ¿no? Y vamos a trabajar con el magnesio. Tenemos esta de acá es la regla, mejor dicho, ¿no? Entonces colocamos magnesio, ¿no? Y tenemos que su valencia es 2, ¿no? Le vamos a colocar el 2 acá arriba. Creo que no se ve, ¿no? Mejor vamos a ponerlo otro color. Tenemos el magnesio y su valencia, ¿cuál es? 2. El 2 ahí lo vamos a poner. Ahora, ¿qué dice? Más oxígeno. Más oxígeno. Y acá también es 2. Lo pueden poner arriba o abajo, no hay problema. En eso no se traumen, no se preocupen. Si está arriba o abajo no interesa, ¿no? Sino que lo voy a poner específicamente arriba para que ustedes puedan evidenciar el aspa, ¿no? El cruce que va a haber. Entonces, la regla que me decía que tengo que hacer un cruce, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a hacer cruce para acá. Cruce de este para acá. ¿Y qué me va a quedar de resultado? Mg con el 2 del oxígeno o con el 2 del magnesio. Ah, pero ¿qué me decía la regla también? La regla me decía que si ambos son pares, o sea, son igualitos, o yo los puedo dividir por la misma cantidad, mejor dicho, claro, si son múltiplos o son divisores, los puedo simplificar. Entonces, mitad de 2, ¿cuánto es? 1. Mitad de 2, ¿cuánto es? 1. Entonces, me va a quedar 1 por acá, 1 por acá. Colocaré el 1, ya no se coloca, ¿no? Ya no se coloca y me voy a quedar solamente con... Entonces, si lo simplifico, al final me voy a quedar solamente con Mg O. Ese va a ser mi resultado. Ahora ustedes dirán, pero profesor, ahí ya no se ve igual, ¿cómo es? ¿Se va a sobreentender o no se va a sobreentender? Claro, ya se sobreentiende, ¿no? El 1 ya no se coloca, ¿no? Ya no se coloca y simplemente queda de esta manera.
Pero ¿cómo lo voy a llamar, profesora? Bueno, lo llamarás igual, ¿no? ¿Por qué dice la regla? Óxido. Óxido de... En este caso, solamente ha tenido una valencia y cuando es una sola valencia, el nombre no se modifica del metal, o sea, se le va a colocar tal cual como es su nombre, ¿no? En este caso, él se llama magnesio. Listo. Óxido de magnesio. Y ese va a ser su nombre de este elemento, de este complemento, ¿no? De este compuesto que se va a generar. Y listo, ahí prácticamente tenemos dos ejemplos, ¿no? Tenemos dos ejemplos de bastante claros, ¿no? De lo que vendría a ser las funciones con un solo estado de oxidación. Si fuera 3, bueno, pues se pasa el 3, nuevamente 3, 2, y solamente nos quedaríamos con mejor dicho, ya no simplificaríamos porque 2 con 3 no tienen múltiplos, no son similares, entonces solamente se mantendría el 2 y el 3 ahí, ¿no? Sin problema, se colocaría. Lo vamos a hacer también porque me interesa que lo vean, ¿no? Entonces vamos a trabajar con ellos. Bien, vamos a borrar esto. Para poder trabajar de este lado. Pero si se dan cuenta, esa es la fórmula, esa es la manera cómo desarrollarlo. O sea, no es bastante sencilla, solamente colocamos la palabra óxido adelante, ¿no? Y si es una valencia, el nombre del metal no cambia, sigue siendo la misma, ¿no? Cuando es de una valencia, o mejor dicho, un estado de oxidación, no nos complicamos y es bastante sencillo, ¿no? Ya cuando vienen dos estados de oxidación, ahí sí ya se nos complica un poquito, pero es mejor ir familiarizándonos así de uno en uno, porque de aquí vienen los otros que tienen hasta 4 estados de oxidación y como que ahí sí es un poquito más complicado si es que no hemos dominado hasta cierto punto los primeros, ¿no? Los primeros estados de oxidación. Bien, trabajemos con, ¿quién tiene 3? A ver, ¿quién tiene 3? El aluminio. Bien, trabajemos con el aluminio. Vamos a tener aquí al aluminio. Y tiene su valencia 3. ¿No? Y tenemos al oxígeno más, parece un por. Más el oxígeno que tiene 2. Bien, vamos nuevamente a hacer el aspa, ¿no? Como les dije, este va para acá. Y este de acá va para acá. Y finalmente, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar A, L. Como este se vino para acá, 2. El oxígeno. Y como este se vino para acá, 3. ¿No? Así queda. AL2 o 3. Ahora, Miss, ¿lo podemos simplificar? No. No se puede simplificar porque son iguales, no son iguales. ¿Tienen mitad ambos? No. Si yo divido 2 entre 2, me queda 1. Si yo divido 3 entre 2,
me va a quedar 1 punto y tantos y no debe ser decimal, entonces no se puede. Como no se puede, queda así. Ahora, ¿qué nombre va a tener? Bien, la regla que dice que se empieza con óxido de. Entonces vamos a poner su nombre, óxido de. En este caso, ¿tuvo una sola valencia? Sí. Mi imagen me dice que tiene tiene un solo estado de oxidación. Entonces, ¿modificará su nombre? No. Simplemente es su mismo nombre. Entonces, aluminio. ¿Óxido de qué? De aluminio. Listo. Quedó. Ese es el nombre que se le está asignando a este compuesto, ¿no? Entonces, ese es en caso, por ejemplo, de que tengas 3, ¿no? De que tengas 3 de estado de oxidación y solo sea 1 y estamos cumpliendo la regla, ¿no? El aspa, la fusión, el óxido de y el aluminio. Bien. Hasta ahí creo que está relativamente ya entendido, ¿no? No creo que sea un poquito más complicado. Ahorita vamos a trabajar ya con los de 2 valencias, ¿no? Entonces, a ver, quiero un voluntario para que me diga con cuál quisiera que trabajemos para trabajar, ¿no? A ver, ¿quién es voluntario? Y me dice, a ver, Miss, trabajemos con este. A mí me gusta este metal, qué sé yo, ¿no? A ver, ¿quién de ustedes me sugiere algún elemento? Ya de los de abajo, ¿no? Donde tenemos que los estados de oxidación son 2. A ver, ¿quién me quiere ayudar? Con el hierro, Miss. Con el hierro, muy bien. Ah, perdón. Perdón. Ya, a ver, vamos a trabajar entonces con el hierro. Bien. El hierro ya tiene 2 estados de oxidación. Lo vamos a ubicar aquí. Tiene 2 y tiene 3. Ya a ver, ¿con cuál de ellos quieren para trabajar? ¿Con el 2 o con el 3? A ver, con el 3, Miss. Con el 3, muy bien. Entonces, vamos a trabajar con el 3. 2, ¿cuál vendría a ser? Vendría a ser el estado de oxidación. Uy. Dos vendría a ser el estado de oxidación menor. Si me fue demasiado. Menor, porque es 2, es más pequeño, ¿no? Y el 3, ¿cuál vendría a ser? El estado de oxidación mayor. Bien, tenemos esos dos. El 2 vendría a ser estado de oxidación menor y el 3 vendría a ser el estado de oxidación mayor. Ahora, ¿qué nos dice la regla para el menor? Que va a terminar ¿en qué? En oso. Eso nos dice la regla. Y cuando trabajamos con el mayor, ¿en qué va a terminar?
enico. Esas son las dos terminaciones que van a ver. Entonces, en este caso, su compañera nos está diciendo que trabajemos ¿con quién? Con el 2. Si vamos a trabajar con el 2, entonces su terminación va a ser en os. Bien. Empecemos entonces. Empezamos la tarea. Tenemos FE. Vamos a ponerle 2 aquí. Y tenemos al oxígeno con 2. Entonces, ¿qué me dice la regla? Que hay que cruzar, ¿no? Hay que hacer el aspa. Este viene para acá. Y este viene para acá. Bien, entonces hacemos lo que nos dice la regla. Fe con el 2 de acá. Y oxígeno con el 2 de acá, ¿no? Entonces, nos queda así, Fe2, O2. Pero, ¿cuál era la otra regla que nos decía? Que si son iguales o si son pares ambos, podríamos, ¿qué? Podríamos simplificar. Entonces, le ponemos acá mitad 1, mitad 1. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría esto. Fe, bueno, acá el 1, si es que quieren colocarlo, lo pueden hacer, no hay problema. Y acá también 1, ¿no? Eso sí es que ustedes quieren colocarlo. Usualmente no se hace, pero si quieren hacerlo, lo pueden hacer, no hay problema. Ahora, si ustedes quieren que quede solamente con así en F2 y O2, también está bien, no está mal. ¿Por qué? Porque es la respuesta correcta. Pero se puede colocar de la otra manera, con unos o sin nada. Eso ya depende del criterio de cada uno, pero usualmente lo general que se logra conseguir o que se busca conseguir es esto, sin los unos, solamente el FEO, ¿no? Entonces, solo eso. Si ustedes logran quedarse en eso, genial, ¿no? Y si logran quedarse en esto, también, no hay problema porque están llegando al resultado que se les está solicitando. Ahora, profesora, ¿cómo lo voy a llamar? Bien, el nombre nos dice la regla que va óxido. Óxido, y nos dice que el menor termina en oso. ¿Utilicé el menor? Sí, utilicé el menor. Entonces, ¿qué va a ir? La palabra de fierro, pero no va a ir fierro, sino va a ir ferro. Ferroso. Exacto, muy bien. Muy bien, exacto. Va a ir, en este caso, yo estaba poniendo doble E. En este caso será Fe. Hasta ahí va lo mismo. Y como trabajé con el menor, oso, ¿no? Entonces, ese es el desarrollo de este ejemplo, ¿no? Ahora, ya ya trabajó con el 2, pero ¿y si trabaja con el 3? Fácil, nuevamente, borremos, ¿no? Y acá nos imaginamos que es 3, ¿no? Entonces acá borramos y le colocamos el 3. ¿No? Y hacemos el cruce, pero, mis, acá abajo ya no va a ser lo mismo, obvio, ya no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Borremos, ¿no? Y desarrollemos de la manera correcta, ¿no? Entonces acá va a pasar 3 al otro lado, ¿no? 3 para acá y acá el 2 para acá. ¿Podré simplificar? No, no se puede simplificar. ¿Por qué? Porque si yo le saco mitad al 3, no me va a quedar un número entero, par, ¿no? Entonces se queda ahí, se queda ahí. Entonces, como se queda ahí, ya esta parte de acá se elimina, pues, ¿no? Ya esto no existe prácticamente. Esto fue del ejercicio anterior, si trabajamos con el 2. Ya, pero ahora mismo, ¿cómo se va a llamar? Ya, se llama igual óxido, porque me olvidé la tilde. Óxido, Fer, pero Miss, acá tú trabajaste con el mayor, ya no trabajaste con el menor. Ahí, entonces, muy bien, chicos, gracias por su aclaración. Vamos a borrar acá porque trabajamos con el mayor. Y si trabajamos con el mayor, ¿cuál sería la terminología? Óxido férrico. Óxido férrico, muy bien. Entonces, esa es la terminología que estaríamos logrando, ¿no? Que se estaría determinando. Entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? Queda así la fórmula, ¿no? Fe2, oxígeno 3. ¿Y cómo queda su nomenclatura? Óxido férrico. Este vendría a ser el desarrollo de la nomenclatura y este vendría a ser el desarrollo de la fórmula prácticamente, ¿no? Del compuesto que se está desarrollando. Y listo, ¿no? Entonces, esa es la manera como ustedes tienen que desarrollar cuando tengan, por ejemplo, a ver, vamos a buscar cuáles sus otros elementos que está en su práctica, ¿no? Tiene igual. Por ejemplo, tenemos al oro, tiene 1 y 3, igualito. El 1 será el menor, el 3 será el mayor, el menor va a terminar en oso y el mayor va a terminar en ico, ¿no? Entonces, van a hacer su cruz en aspa, todo así, tal cual. Entonces, más o menos les voy a poner aquí, primer paso. ¿Dónde está? El paso número 1 es este, ¿no? Ahí no sé. Este va a ser el paso número 1, ¿no? Identificar 2 menor, 3 mayor. El paso número 2, ¿cuál es? Este, ¿no? En el cual ustedes van a prácticamente hacer su aspa, ¿no? Su cruce. El paso número 3, ¿cuál es? Este. Donde ya ustedes van a tener su resultado. Y el paso número 4 es este, ¿no? Este paso donde ya ustedes le dan la nomenclatura que tiene que existir, pues, ¿no? Que es la adecuada. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el mayor, será ICO y está terminando en ICO, pues, ¿no? Y así chicos, nos quedamos con las funciones de óxido básico, ¿no? Entonces, ya habiendo entendido, los demás ejercicios quedan definitivamente para que ustedes practiquen, ¿no? Para que ya se quede prácticamente para que prácticamente quede en su memoria grabado, ¿no? Cómo se tiene que desarrollar. Y ahora pasamos ya a lo que vendrían a ser los hidróxidos, ¿no? Bien. De todas maneras, chicos, como les decía, ¿no? No hay problema, ustedes pueden consultar, ¿no? Al interno de todos mis, sabe que mira, a ver, revíselo, está bien, está mal, he estado practicando, ¿no? Y está así, no sé si está bien. Lo revisaremos y diremos, bueno, sí, chicos, está bien, excelente, lo han aprendido. Y si no, no, aquí hay que corregir, mira, puede ser así, puede ser así, en fin, ¿no? Y bien, entonces de esa manera terminamos los óxidos básicos. ¿Por qué óxidos? Porque lleva oxígeno, ¿no? Entonces se relaciona de esa manera. Ahora vamos a pasar al grupo hidróxido o a la función química hidróxido.
en la cual vamos a tener en cuenta que son compuestos ternarios que se obtienen al reaccionar un metal o un óxido básico con agua. Entonces, ustedes ya saben cuál es el óxido básico. El óxido básico es el resultado ¿de qué? De un oxígeno más un metal. Entonces, es interesante, es importante que yo haya aprendido primero los óxidos básicos. Claro que sí, porque si no, ahorita me dijeran óxido básico y yo voy a estar como que, ¿qué es eso? ¿No? Pero ¿cuáles son los óxidos básicos? Si recordamos, es la fusión de un metal más un oxígeno, lo que acabamos de ver hace ratito, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un óxido básico o un metal cualquiera, sumado con el agua, que me va a dar como resultado un hidróxido, ¿no? Ya es esta función prácticamente la que estamos viendo ahora, ¿no? Ahora, para determinar esa fórmula, vamos a tener en cuenta que vamos a tener el metal o el óxido básico, el que tú quieras, con el grupo OH. ¿Por qué OH? Si en el oxígeno tenemos, perdón, si en el hidróxido vamos a tener al agua, que va a estar jugando un papel muy importante, vamos a evidenciar que tenemos oxígeno e hidrógeno. Entonces, ambos, como OH, se van a justamente a emparejar con un metal o con un óxido básico, ¿no? Con cualquiera de ellos. ¿Para qué? Para poder arrojar o para poder generar el compuesto hidróxido, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestra fórmula con la que vamos a trabajar y vamos a tener metal más el grupo OH, que es el grupo oxidrilo, ¿no? Y finalmente nos va a dar el metal, el OH, la valencia y vamos a ver cómo se va a llamar, ¿no? Bien, tenemos que, nota, nos dice, el estado de oxidación del oxidrilo es -1. Ese es su estado de oxidación. Con el oxígeno teníamos que el oxígeno tenía su estado de oxidación 2, ¿cierto? Entonces, cuando cruzábamos, poníamos 2. En este caso, cuando vamos a cruzar, va a ser 1, ¿no? La valencia que va a ir al otro lado. ¿Se pone? No se pone, porque el 1 ya se sobreentiende, ¿no? Ya está sobreentendido que está ahí, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, en algunos casos, como por ejemplo, el que tenemos ahorita en la diapositiva, sí se coloca. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros estamos dando a entender que existe prácticamente, ¿no? Entonces, ese es lo importante en realidad que se toma en cuenta, o mejor dicho, ¿por qué se coloca? Pero en la mayoría de exámenes o prácticas, cuando ya se está desarrollando, entonces lo que se hace básicamente es no colocarlo y entenderlo como que ya está, pues, ¿no? Como que está ahí. Pero si ustedes quieren colocarlo, chicos, no hay problema, ¿no? Porque eso ya depende de cada uno, igual está bien, ¿no? Si quieren colocarlo. Bien, ahora nos dice, ejemplo, tenemos al hidróxido de aluminio. Tenemos al elemento, el aluminio que era un metal, ¿no? Para eso, chicos, como les vuelvo a repetir, su tabla periódica es muy importante que ustedes tengan a la mano. Tenemos el aluminio que es un metal y que tiene su valencia, su única valencia, 3, ahí arribita, ¿no? Tenemos el OH, que ¿cuál dijeron que era su estado de oxidación? -1, que está ahí arribita también. Y fácil, se hace el cruce, igualito, ¿no? Se hace el cruce, se hace el aspa. ¿Y cuál va a ser el resultado? AL. El 1 se supone que está ahí, pero ya no lo han colocado. OH, 3, ¿no? 3, que es del aluminio que cruzó y pasó al otro lado. Bien, entonces ahora dice, para nombrar existen 2 casos, ¿no? Caso 1, cuando el metal presenta un estado de oxidación, ¿no? Entonces, cuando presenta un estado de oxidación, va a ser prácticamente lo mismo que en el anterior. Simplemente se pone hidróxido de y el nombre del metal. Nada más. Pero en este caso, si se dan cuenta o si se acuerdan, en el caso anterior era óxido de. En este caso es hidróxido de, ¿no? Entonces ya cambia ya el nombre. ¿Por qué? En el anterior solo había oxígeno
en este ya hay un grupo oxidrilo, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta y esto sí es memoria, ¿no? Esto sí tiene que quedarse en su cabeza ahí bien metido, guardado. O si no, pueden hacer una fichita, ¿no? Pueden hacer una fichita donde ustedes ubiquen función óxido básico, metal más oxígeno igual óxido de, y ya ahí completan, pues, ¿no? Grupo hidróxido, ¿no? Ponen metal más OH igual hidróxido de. Entonces, de esa manera ustedes ya lo pueden asociar un poquito mejor, ¿no? Entonces, en este caso, va del mismo modo, ¿no? Va hidróxido de y el nombre del elemento. En este caso es hidróxido de ¿qué? De aluminio, ¿no? Porque solo tiene una valencia. Ese es en el caso de tener una valencia. Pero cuando ya tiene dos estados de oxidación, va a cumplir prácticamente la misma, va a cumplir la misma regla que en el anterior, ¿no? Donde tenemos en cuenta que cuando es menor va a terminar en oso y cuando es mayor va a terminar en ico. Pero eso sí, va a ir hidróxido de el metal y ya oso o ico de acuerdo en lo que termine, ¿no? De acuerdo a lo que sea su valencia. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no? De justamente del oro, ¿no? Que se escribe, bueno, su formulación es AU, ¿no? Entonces, en este caso están tomando, por ejemplo, el estado de oxidación del oro 1, que es el menor, ¿no? Y están tomándolo al lado derecho, ¿no? AU más 1, OH menos 1, van a cruzar, como son unos, si se dan cuenta, ya no lo colocan, simplemente queda AUOH, ya no se colocan los unos porque está sobreentendido. ¿Y cómo se va a llamar? Hidróxido auroso. ¿Por qué? Porque se utilizó el 1, que ¿quién es? El menor, ¿no? Entonces, esa es la forma como desarrollarla. Pero acá lo están desarrollando también con el mayor. Con el mayor es lo mismo. En este caso, como es 3, cuando se hace el cruce, sí queda el 3, ¿no? Al finalizar del OH, ahí está como subíndice del OH. Entonces queda así. Pero ¿cuál es el nombre? Hidróxido áurico, ¿no? Porque están utilizando el mayor y el mayor, la terminología es ICO. Entonces, ese es el desarrollo correcto en ambos ejercicios o en ambos casos, ya sea con el menor o ya sea con el mayor. En el anterior, de repente, mi pizarrita no me ha permitido poner los dos ejemplos juntos, así como en este, pero de todas maneras espero que me hayan entendido, ¿no? Y lo mismo, sobre todo para este ejemplo, casi está en una sola diapositiva, ¿no? Pero de todas maneras, la otra semana que vamos a iniciar con esta diapositiva prácticamente, vamos a hacer nuevamente en la pizarrita con el aspa, con los colores, para que ustedes puedan identificarlo un poquito mejor y se les quede un poquito más claro, ¿no? Pero de todas maneras sería bueno que sí le den una chequeadita, que practiquen. Miren, ahí tienen un montón de metales con un estado de oxidación, con dos estados de oxidación, para que puedan practicar, ¿no? La idea es que ustedes mismos practiquen. Cómprense su tabla periódica para que puedan entenderlo mejor, saber de qué les estoy hablando cuando les digo sodio, litio, aluminio, ¿no? Eso es lo importante más que todo, ¿no, chicos? Entonces, sin nada más que decir, ahorita iniciar o agarrar otra función me quedaría en el aire, entonces nos vamos a quedar acá, nos vamos a quedar aquí y ya en la próxima clase vamos a tocar lo que sigue prácticamente y reforzando obviamente esta diapositiva de aquí en específico, ¿no? Bien, chicos, espero que tengan, bueno, que la clase haya sido grata, que por lo menos hayan reforzado el conocimiento y nada, ¿no? Les deseo lo mejor para este fin de semana, aprovechenlo, gócenlo con su familia, si tienen que trabajar, métanle punch al trabajo y nada, siempre estar con la expectativa de poder aprender un poquito más, ¿no? Sin nada más que comentarles, les doy las gracias y ya nos estaríamos viendo en la próxima clase. Que tengan un buen día, chicos. Chao, Miss, cuídese mucho usted también. Ya, gracias. Gracias, Miss. Bien, chicos, gracias. Gracias, Miss, hasta luego.
Hasta luego. Gracias, Miss. Cuídate. Bien, hasta luego, chicos.